Hola, soy Michelle, soy estudiante de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y les voy a hablar acerca del capítulo 58 de la fisiología de Guyton y Hall. Tenemos los mecanismos encefálicos del comportamiento. Vamos a ver el sistema límbico y el hipotálamo. En cuanto a los sistemas activadores e impulsores del encéfalo, si no hay envío constante de señales nerviosas hacia el cerebro, no vamos a obtener ninguna respuesta. Estas señales van a tener dos caminos, una estimulación directa de la actividad neuronal y un sistema de neurotransmisores. Sus hormonas, según las propiedades, pueden ser facilitadoras o inhibidoras y según la región en la que actuarán. Tenemos el control de la actividad cerebral mediante señales excitadoras continuas procedentes del tronco del encéfalo. Su componente impulsor central se llama área facilitadora bulborreticular y se va a encontrar ubicada entre la protuberancia y el mesencéfalo. Tenemos que las señales ingresan primero al tálamo, en donde vamos a obtener dos tipos de respuestas, unas rápidas con acetilcolina y demora milisegundos y otras lentas a largo plazo y demoran desde 1 minuto en adelante. Pasan de ahí a la corteza cerebral, en donde se van a excitar o estimular todas sus estructuras y luego pasan a algunas zonas corticales. Tenemos la activación del área excitadora por las señales sensitivas periféricas. El nivel de la actividad de todo el encéfalo va a estar determinado por la cantidad y el tipo de señales que éste va a recibir. Tenemos un ejemplo, las señales dolorosas van a llamar muchísimo la atención de nuestro cerebro. Si tenemos una operación y se realiza un corte del tronco del encéfalo sobre el quinto par craneal, vamos a inducir una inactividad cerebral permanente, es decir, un coma permanente. Si se le realiza debajo del quinto par craneal, este todavía va a recibir señales faciales y orales, por lo que se puede evitar el coma. En cuanto al aumento de la actividad del área excitadora ocasionado por señales de retroalimentación que segregan desde la corteza cerebral, las señales, así como van, también regresan, es decir, de la corteza cerebral pasan al área bulborreticular y del área bulborreticular vuelven a la corteza cerebral. Al suceder esta retroalimentación positiva, las señales son de carácter mucho más potente y mucho más excitador o motivador. En cuanto al tálamo, es un centro de distribución que va a controlar la actividad en regiones específicas de la corteza. Casi todas las áreas de la corteza están ligadas a una zona talámica muy específica. El tálamo va a excitar a la corteza y esta va a reexcitar al tálamo, lo que nos produce recuerdos a largo plazo mediante la activación de estas señales mutuas. Tenemos el control hormonal de la actividad encefálica. Vamos a ver que se segregan sustancias hormonales neurotransmisoras. Estas van a ser excitadoras o inhibidoras sobre el parénquima del encéfalo. Van a persistir durante minutos u horas y así proporcionan periodos de control a largo plazo. Tenemos 4 sistemas neurohormonales. El noradrenérgico, este va a tener una hormona excitadora. El dopaadrenérgico es excitador e inhibidor, el serotoninérgico es inhibidor y el acetilcolinérgico es excitador también. Tenemos los sistemas neurohormonales, estos son 4. Vamos a iniciar con el locus coeruleus y el sistema de noradrenalina. Sus fibras van a segregar noradrenalina y van a producir lo que conocemos como sueño REM o sueño de movimientos oculares rápidos. Tenemos la sustancia negra y el sistema de dopamina, van a segregar dopamina, inhiben los ganglios basales y excitan otras zonas. Cuando hay la ausencia de las fibras dopaminérgicas, vamos a obtener como resultado lo que conocemos como Parkinson. Tenemos el tercero, que son los núcleos del RAFA y el sistema de la serotonina, van a segregar serotonina, pueden suprimir el dolor y cuando esta es inhibidora se genera el sueño normal. Las neuronas gigantocelulares del área excitadora reticular y el sistema de la acetilcolina es el sistema neurohormonal número 4. Segrega acetilcolina, es una sustancia excitadora, traduce un sistema nervioso despierto y excitado o motivado. El sistema límbico.
Es todo el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones. Solo con el sistema límbico, como su nombre lo dice, también viene de la palabra limítrofe, es decir, que va a limitar. Su componente fundamental es el hipotálamo y sus estructuras que son afines a este regulan funciones en el cuerpo como la temperatura, la osmolaridad, el hambre, la sed, el peso. Este es un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo y anatómicamente el hipocampo está situado, el hipotálamo está situado en el centro de los elementos. Vamos a ver en esta imagen el hipocampo, el hipotálamo que está en el centro, vamos a ver la amígdala y otras estructuras como el fornix y etc. Tenemos funciones de control vegetativo y endocrino del hipotálamo. Contribuye a regular la presión arterial, la acción sobre la sed, el apetito, el control endocrino, la temperatura, la presión arterial, y el gasto de energía. A cada lado del hipotálamo existen unos espacios que se conocen como áreas hipotalámicas laterales, las mismas que van a cumplir con las funciones ya mencionadas y también algunos otros impulsos emocionales. Tenemos las funciones conductuales, efectos ocasionados por la estimulación del hipotálamo. Si se estimula el hipotálamo lateral, vamos a obtener la sed, el hambre, la elevación del nivel general de la actividad, a veces el cólera y la lucha. Si se estimula el núcleo ventromedial y su entorno, vamos a producir saciedad, disminución del consumo de alimentos y la tranquilidad. Si se estimula la zona fina de los núcleos periventriculares, es decir, el área gris del mesencéfalo, vamos a obtener el temor y la reacción frente al castigo. Si tenemos un impulso sexual, principalmente anteriores y posteriores de la estructura hipotalámica, tenemos los efectos ocasionados por las lesiones hipotalámicas. Tenemos dos. El hipotálamo lateral, si se lesiona a los dos lados, reducen la sed, hambre, inanición hasta un punto letal, inmensa pasividad, desaparición de la mayoría de los impulsos. Tenemos también una lesión en la región ventromedial bilateral. Esto va a producir efectos opuestos a lo anterior, es decir, vamos a obtener el exceso de sed, hambre, hiperactividad, ferocidad constante, lo que producirá ira o cólera a su vez. Funciones de recompensa y castigo cumplidas por el sistema límbico. Varias estructuras límbicas están relacionadas con la naturaleza afectiva. Estas pueden ser agradables o desagradables. Tenemos los centros de recompensa y los centros de castigo. Los de recompensa están situados a lo largo del trayecto del fascículo proencefálico medial, sobre todo en los núcleos ventromediales y lateral del hipotálamo. Otros de menor potencia están en la región septal, en ciertas áreas del tálamo, en la amígdala y en los ganglios basales. En cuanto a los del castigo, tenemos los más potentes, están en la sustancia gris central del mesencéfalo, y otras áreas menos potentes son ciertos lugares de la amígdala. Estos son capaces de inhibir por completo los centros de recompensa y de placer. El castigo y el miedo tienen prioridad en nosotros. Vamos a ver la ira y su asociación con los centros de castigo. La estimulación potente de los centros de castigo, en especial de la zona periventricular del hipotálamo, va a producir una piloerección con pupilas dilatadas. El animal va a gruñir, va a tener una postura defensiva, levantar su cola, escupir saliva, va a extender sus garras. La ira se da principalmente por la inhibición procedente de los núcleos ventromediales del hipotálamo, parte del hipocampo y de la corteza límbica anterior. Por patrones emocionales exactamente opuestos provoca pasividad y mansedumbre. Tenemos la importancia de la recompensa o el castigo en el comportamiento. Si estamos realizando algo gratificante, vamos a seguirlo llevando a cabo porque nos sentimos cómodos, pero si es penoso, vamos a abandonarlo por vergüenza. Estos dos van a representar mecanismos sobre nuestras actividades corporales, como los impulsos, aversiones y motivaciones.
Tenemos la tranquilidad sobre los centros de recompensa o castigo. Como vamos a ver, tenemos la clorpromazina. Este se va a utilizar en casos de psicosis, va a inhibir a los dos centros que atenúan la reactividad afectiva. Tenemos la importancia de la respuesta con la recompensa o el castigo en cuanto al aprendizaje. Vamos a ver que estos centros de castigo y recompensa tienen mucho que ver con la selección de la información que aprendemos, es decir, vamos a desechar el 99% y vamos a seleccionar menos del 1% para guardarlo como recuerdos. Las funciones específicas de otros componentes del sistema límbico. El hipocampo es una vía fundamental de comunicación. Su estimulación tiene la capacidad de poner en marcha reacciones conductuales con diversos propósitos. Cualquier tipo de experiencia sensitiva provoca como mínimo la activación de alguna parte del hipocampo. Esto a su vez va a enviar señales eferentes. Puede dar lugar casi a cualquiera de las múltiples reacciones del comportamiento. Tenemos la función del hipocampo en el aprendizaje. Si extirpamos bilateralmente el hipocampo, vamos a obtener incapacidad de aprender. A esto lo conocemos como amnesia anterógrada. Es un tratamiento que se va a dar en epilepsia. Estas personas van a recuperar la mayoría de sus recuerdos anteriores, pero los nuevos solo van a tener una duración de apenas 1 o 2 minutos. Tenemos la función teórica del hipocampo en el aprendizaje. El hipocampo se convirtió en un mecanismo neural crítico para la adopción de decisiones, por lo tanto, si su actividad indica que una información neural tiene importancia, va a ser memorizada. Esta va a aportar el impulso que produce la traducción de memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Tenemos las funciones de la amígdala. Es un complejo constituido por múltiples núcleos pequeños situados por debajo de la corteza cerebral. Recibe señales neurotransmisoras desde todas las porciones de la corteza cerebral. Transmite señales hacia áreas corticales anteriores, hacia el hipotálamo, el hipocampo y la región septal. En cuanto a los efectos de la estimulación de la amígdala, vamos a ver que aumenta o disminuye la presión arterial, acelera o frena la frecuencia cardíaca, va a producir movimientos como el de levantar la cabeza, movimientos circulares. Tenemos la secreción de diversas hormonas hipofisarias, defecación o micción, dilatación pupilar, piloerección, y va a incrementar o reducir la motilidad y secreciones del aparato digestivo. Tenemos los efectos de la ablación bilateral de la amígdala o el síndrome de Clauber-Basic. Va a presentar cambios de comportamiento, impulso sexual intenso, se lleva cualquier objeto a la boca, intenta comérselo, aún si es algo muy sólido. Tiene inmensa curiosidad, carece de temor y olvida con rapidez. No se da esto en seres humanos, pero si así fuera, su respuesta sería similar a la de los monos. Tenemos la función de la corteza límbica. Esta es la porción menos conocida y se llama también anillo de la corteza cerebral. Funciona como una zona de transición, va a transmitir señales desde el resto de la corteza cerebral hacia el sistema límbico y en un sentido opuesto. Tenemos la ablación de la corteza temporal anterior. También lesiona invariablemente las amígdalas, lo que conocemos como el síndrome de Clauber-Basic. Va a adquirir un comportamiento compulsivo, también se vuelve manso, pierde cualquier miedo y experimenta intensos impulsos sexuales. En cuanto a la ablación de la corteza orbitofrontal posterior, vamos a ver que esta persona se va a mover constantemente hacia todas las partes, va a padecer insomnio, no va a poder sentarse tranquilamente y va a tener una inquietud intensa motora. La ablación de las circunvoluciones singulares anteriores o subcallosas. El animal se va a volver fiero, es decir, agresivo, y va a ser mucho más proclive a ataques normales y se va a enfurecer rápidamente. Eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias, espero que el video les sirva y que puedan aprender algo más.